tardes, bienvenidos. Muchas gracias por dedicaros un ratito a escuchar hablar de mindfulness y, a ser posible, a experimentar un poquito también. Tenemos 2 horas por delante y mi intención es que vayamos acompasando parte de las cosas que voy a ir comunicando con vosotros, con también, y muy importante, que pongáis, nos tenemos en silencio, aprovechando. Decía, muy importante el que también hagamos algo de práctica, porque esto consiste sobre todo en experiencia. Así que ese es un poco el plan de esta tarde, 1h30 dedicados a escuchar algo sobre mindfulness y sobre todo hacer un poquito de práctica, y dejando al final un tiempo de unos 15 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, le ha quedado algún concepto no suficientemente claro o cualquier otra sugerencia que se os ocurra. Cuando trabajamos con mindfulness se dice que hay que trabajar con 7 sentidos. Todos conocemos los 5 sentidos, con los que más o menos estamos familiarizados. Pero hay 2 sentidos más que son muy importantes: el sentido común y el sentido del humor. Así que tenemos que ponernos en situación de sentido del humor para hacer de esta asamblea espontánea pues un espacio cómodo, un espacio donde nos sintamos como en familia. Bueno, yo me siento casi como en familia, porque tengo media familia por aquí repartida, entre amigos y familia, pero es una manera de sentirme más cómodo también. Bien. Pues, para los que no me conozcáis, voy a comenzar con una brevísima presentación. Mi nombre es Miguel Ibáñez Ramos. Me dedico profesionalmente a mindfulness desde hace unos 8 años. Me formé en la Universidad Complutense y he sido profesor de mindfulness y gestión de la felicidad de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y del máster de mindfulness en la Universidad de Lleida, al que sigo vinculado todos los años. He participado como ponente en el Congreso Internacional de Mindfulness de Zaragoza, en la 2ª edición, y mi vinculación con mindfulness viene de la investigación y la experiencia en formas o prácticas contemplativas. Soy reconocido Zen Teacher, que es un grado dentro de la enseñanza Zen, y anteriormente dediqué aproximadamente 25 años a la práctica directa del Zen. Pero conocí el Zen siendo monje contemplativo, cristiano, a través del maestro japonés Michio Ozaki, con quien estuve vinculado prácticamente 6 meses conviviendo con él, y posteriormente en una estancia de 3 años en Alemania, en un centro de retiro Zen, con el que actualmente es mi maestro, Kumo Roshi, que es un alemán occidental, Willi Gisjäger, con el que aprendí realmente todo el proceso de interiorización. Así pues, tengo como bastante recorrido en este campo y, como digo, profesionalmente llevo unos 8 años dedicado a esto. El último trabajo científico ha sido la coordinación, lo digo porque es muy reciente, la coordinación del número extraordinario de la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha salido solo con artículos sobre mindfulness y compasión. Y lo hemos presentado
en el mes de enero de 2019, es decir, que está muy reciente. Bueno, este es un poco mi trayectoria. Pero lo más importante, y lo que más me gusta, es enseñar, más que cosas muy eruditas. Vamos a empezar con un minijuego. ¿Quién ha oído hablar de mindfulness en estos 2 últimos años? Que levante la mano. En los 2 últimos años. ¿Vale? ¿Quién no ha oído hablar de mindfulness en los 2 últimos años? Muy bien, esto es maravilloso. O sea, es maravilloso. Esta misma pregunta la hacía hace 3 años y la proporción de manos era justo la inversa. Así que está bien. Bueno, pues hemos titulado esta conferencia, yo, como tengo las diapositivas detrás, no me voy a volver, pero es una tendencia, o sea, que reíros cada vez que me vuelvo, porque lo veo aquí también. Bien, hemos titulado esta conferencia Mindfulness y nuevo paradigma de salud. Esto y bienestar. Esto es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque yo no soy un profesional de la salud. Pero por eso hablo de un nuevo paradigma. Para entender qué es un paradigma, fijaos en esta foto. Decidme qué veis ahí. ¿Alguien quiere decirme qué ve? Una balaustrada. Una balaustrada, unas columnas. A ver, María, ¿tú qué ves? Yo veo hombres. Personas mirándose. Oye, qué curioso, ¿que no? ¿Alguien ve los hombres ahora que no veía antes? Yo lo primero que veo, pero bueno, Ah, las sombras. claro. O sea... Pero perdona, una pregunta. ¿He cambiado la foto? No. Ah, o sea, la foto estaba ahí. Es la misma. Y de repente veíamos la balaustrada, las columnas, y de repente se empiezan a ver personas ahí delante. Bueno, esto es una simple alucinación o colectiva, o no, o más simple todavía. Es una ilusión óptica. Si los huecos tienen una forma, de repente mi mente se confunde y no sabe a dónde poner la atención o qué punto de vista utilizar. Bueno, pues eso es un paradigma. Un paradigma, en el sentido filosófico, es una palabra que inventó Thomas Kuhn, un historiador de la ciencia, para entender por qué la ciencia de repente tiene una visión del mundo y de repente cambia radicalmente esa visión del mundo. Por poneros un ejemplo, cuando Einstein todavía no era Albert Einstein famoso, había un paradigma. ¿Qué paradigma había del mundo? El de la física mecánica normal, la de Newton, que además funcionaba perfectamente. Así se tiraban con los cañones las proyectiles y se calculaba exactamente dónde llegaba, y miles de cálculos más que funcionaban perfectamente. Eso era un paradigma. Pero claro, llegó este señor y cambió radicalmente el paradigma, porque cambió el modo de entender cómo funcionaba lo mismo que funcionaba antes. O sea, nuestro querido Einstein no cambió la realidad, cambió solo el punto de vista. Igual que hemos hecho con la foto. Nosotros no hemos cambiado de foto, simplemente hemos cambiado el punto de vista. Así pues, un paradigma, desde el punto de vista filosófico, tiene 3 cosas. La primera es que es un patrón cognitivo. Cuando nosotros nos acercamos al mundo para conocerlo, nuestra mente organiza lo que percibimos de una manera determinada, con un patrón. Pero además de un patrón cognitivo, resulta que es un patrón que condiciona mi forma de experimentar. Fijaos que esto ya es importante, porque no solamente el punto de vista me coloca frente a la realidad, sino que automáticamente me hace experimentarla de otra manera. Y entonces mi propia experiencia subjetiva también cambia. Y además está consensuado por el lenguaje. Es decir, cuando a otro, que es lo que nos ha ocurrido aquí, cuando María ha dicho, yo veo personas, muchos de vosotros habéis dicho, ¿y dónde?
Y automáticamente, por el lenguaje, ha cambiado nuestro modo de mirar y ha aparecido otra cosa. Pues bien, cuando nosotros damos un salto más y nos preguntamos qué es la salud, vemos una definición que no es la que yo me invente porque no entiendo de cuestiones de estas, sino la que dice la Organización Mundial de la Salud. Y fijaos qué definición da. Dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades en armonía con el entorno. Esto, al menos en mi modo habitual de entender la salud, no es lo que yo pienso. Y en el entorno en el que me muevo, normalmente aparece más bien que la salud es la ausencia de enfermedades. Y por tanto, quien entiende de salud es el que entiende de enfermedades, que son los profesionales de la salud, pero que en realidad son más profesionales de la enfermedad. Con todos mis respetos profundos a los profesionales de la salud, por supuesto. Pero lo que se estoy intentando hacer es que cambiemos el punto de vista, como hemos hecho con las columnas. Es decir, si la salud es responsabilidad de los profesionales de la salud, yo no tengo nada que hacer, nada más que esperar a enfermar para que me digan cómo recuperar la salud. Pero si la salud es el bienestar completo, físico, mental y social, entonces depende de mí. Soy yo el que puede hacer algo por generar ese bienestar. Bueno, pues esta conclusión que yo acabo de sacar así a bote pronto, es una conclusión que claramente sacaron hace no mucho tiempo una corriente de psicología que se llama psicología positiva. Y voy a daros 3 matices que nos hacen ver cómo efectivamente aquí hay un campo interesante. Primero, Martin Seligman nos dice que la enfermedad no es lo contrario de la salud. Y este tema es muy interesante. Es decir, Martin Seligman, cuando mira, él era un psicólogo, fue presidente de la Asociación Psicológica Norteamericana, que había aprendido psicología mirando a la enfermedad. Si esta persona tiene este problema, si este otro. Y se dio cuenta de que lo contrario de estar enfermo no era estar sano. Había mucha gente sana que, como dice él, languidecía. Es decir, que tenía un tipo de vida sin sentido, vacía, hueca, y estaban sanos. Luego, lo contrario de la enfermedad no es la salud. La salud es un punto que está más allá de esa posible vida vacía, hueca. Y entonces él aportó el término florecimiento. Es decir, en el ser humano hay unas capacidades que le permiten desarrollar su estado de felicidad, de bienestar, de plenitud emocional, etc. Ese terreno no es solo no estar enfermo, es mucho más. El segundo científico de la psicología positiva, no os recomiendo que digáis su nombre. Es un nombre peligroso. Ha habido gente que se ha atragantado, se ha quedado sin respiración y ha habido que pasarle rápidamente a cuidados intensivos. Mejor no lo digo para no decir una tontería. Este señor, muy importante, aparece investigando los tipos de experiencia que tenemos y define una como experiencia óptima. ¿Y qué llama a qué llama él experiencia óptima? Todos la hemos vivido. Es aquella experiencia en la que fluimos con el acontecimiento sintiéndonos uno con él.
Por ejemplo, aparece cuando hacemos un deporte que nos encanta, cuando de repente una mamá coge a su bebé y no hay esa separación entre lo que hace y él en sí mismo. Eso lo llamó fluir o flow en inglés. Fluir con la experiencia. Cuando practicas, os ha pasado seguro, esas veces que estáis en algo tan metidos que de repente dices, uy, se me ha pasado la hora, no me he dado ni cuenta. El flow, ese es. Y la siguiente, ay, perdón, estoy hablando de una cosa y no he salido. Hombre, podéis contestar, ¿eh? Claro, queríamos saber el nombre. Ah, claro, estaba hablando, a ver quién se atreve a pronunciar esto. Estaba hablando de este señor sin que nadie supiera quién era, claro. Bien, pues este señor, Csikszentmihalyi, es un señor difícil de pronunciar, pero bueno, tuvo una magnífica idea con esto. Esta otra señora, yo no sé por qué, debe ser una cosa curiosa, ¿no? Todos los psicólogos positivos de la felicidad tienen nombres de este tipo, no lo sé, a lo mejor es porque son valientes. Bueno, la profesora Lyubomirsky tiene una cosa muy interesante, que es, desarrolló lo que llama la ciencia de la felicidad y estudió unos porcentajes que influyen en nuestra felicidad. Voy a ser rápido para no quedarme mucho en esto, pero su porcentaje se llama 50-40-10. Es decir, ¿cuáles son los condicionantes que favorecen que nosotros seamos felices? Pues dice, 50% la herencia biológica, es decir, tener una predisposición genética. Por tanto, el 50% de nuestra felicidad se lo debemos a nuestros padres. El 40% la actitud, lo que yo ponga de mí, mi intencionalidad a la hora de enfocar los acontecimientos. Y solo el 10% las circunstancias. ¿Este cálculo concuerda con los vuestros? Porque con los míos muchas veces no. Siempre pienso, es que estas circunstancias, si cambiara esta circunstancia, si por fin tuviera un día, y nos pasamos en ese tuviera, tuviese, si hubiera o hubiese, y solo es el 10%. Bien, pues dicho esto, nos queda el último, que bueno, este es más fácil, que es Waterman, que distingue dos tipos de felicidad. Y creo que es muy interesante porque nos va a dar una pauta para ver cómo funciona mindfulness, que es la felicidad hedonista y la felicidad eudaimónica. Son dos palabras griegas que corresponden claramente a dos visiones que tenían los filósofos griegos sobre la felicidad. La felicidad hedonista es la que está vinculada a los placeres más inmediatos, más materiales, más fáciles, es decir, a una sensación de felicidad breve. Si os gusta el mazapán, digo, pues el de la tierra, pues te apetece un montón cuando ves esa figurita casi recién hecha, salida del horno, el decir, me la voy a comer. Eso es una felicidad hedonista. ¿Cuál es la ventaja? Que está muy rico. ¿Cuál es la desventaja? Que se acaba enseguida. Entonces baja la curva muy rápido. La felicidad eudaimónica tiene que ver con cómo nos sentimos nosotros y lo que somos, con nuestra aceptación personal. Por tanto, nos da una pista de que ya no tiene que ver solo con mis relaciones, sino con lo que soy. Para verlo de una manera gráfica, los psicólogos positivos nos dan unas pautas en nuestra vida para ir cultivando esto que decíamos al principio, que es no solo no estar enfermo, sino intentar vivir mejor. Y nos dicen cosas como estas, ¿no? Levantarse pronto, quererse, comer sano, hacer deporte, tener hábitos saludables, etc. Y una de las cosas que dicen es meditar. Ahora dejaremos caer eso para ver en qué medida mindfulness responde a una de esas. Pero, muy importante, esto es una propuesta mental
para incorporarlo como un proceso ejercitatorio, es decir, como un ejercicio en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos permite, o mejor dicho, cómo funciona la estructura interna nuestra para sentirnos en equilibrio? Fijaos, la palabra eudaimonía, que decía antes, que viene del griego, tiene dos partes, eu y daimon. ¿A qué os suena la palabra daimon? Diamante. Diamante. Diamante, no. Demonio. Eso es así. Está bien, está bien. Demonio viene de ahí, daimon, es un demonio. ¿Y un demonio qué es? Un espíritu. Y eu significa bueno. Entonces, eudaimonía significa sostener un espíritu bondadoso en nosotros. Esa es la eudaimonía. ¿Y cómo lo hacemos? Pues fijaos, nosotros nos desenvolvemos, nuestra vida se desenvuelve en el ámbito de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? De momento nadie lo sabe. Pero digamos que una manera de explicarla, por lo menos por sus consecuencias, es darme cuenta de las cosas. Eso es la conciencia. ¿Qué está en nuestra conciencia ahora? Pues lo que veis, lo que oís, más o menos lo que sentís, pero hay muchas cosas de lo que están pasando que no están en vuestra conciencia. Algunas no están en este momento en vuestra conciencia. Por ejemplo, ¿cuánta insulina está segregando vuestro páncreas en este instante? Pues no está en la conciencia, no tenemos ni idea. Pues viene algún doctor de por aquí, nos pone una inyección para que nos saca un poco sangre para verlo, o no lo sabemos. Ese es el ámbito en el que se desarrolla nuestra experiencia, en la conciencia. Y en la conciencia, lo primero que aparece es esto. Lo que yo soy. Es el primer elemento de la conciencia. Es decir, cuando uno se despierta de un sueño, lo primero que... A veces tenemos una desorientación vinculada al sueño, pero lo primero que nos damos cuenta es que somos. Es decir, que estamos ahí. Ese es el primer nivel de mi conciencia, lo que soy. Y lo que soy significa mi vida sentida. Es decir, siento que estoy vivo ahora. Ese nivel es el nivel más primario. Pero tan prontito me doy cuenta de lo que soy, mi mente, mi cuerpo, mi salud, tan pronto aparece lo que tengo. Es decir, lo que yo soy, no lo soy autónomamente, sino que estoy en relación inmediata con las cosas que me rodean. Y diréis, hombre, tanto como con las cosas, sí, por ejemplo, con el aire. Si no hay aire, no soy. El aire es una cosa que yo necesito, inmediata. La primera respiración es el contacto con el mundo y a partir de ahí vamos ampliando. Primero con la respiración, luego con la comida y necesitamos cosas para comer y así vamos siguiendo hasta el Ferrari, cosas pequeñas, ¿no? De un amigo mío psiquiatra, yo me conformo con pequeñas cosas, un pequeño Ferrari, un pequeño yate, un pequeño cosas pequeñas. Bueno, pues esa dinámica es continua, pero no solamente termina ahí, porque fijaos, he puesto la vida sostenida. Es que la vida está continuamente haciéndose. Además, añadimos un siguiente elemento y un siguiente elemento, porque son dos cosas interrelacionadas. Yo recibo cosas en un entorno relacional, comparto con mi familia, con mis compañeros de trabajo. Luego las relaciones son un vehículo a través del cual, porque además fijaos una cosa, a veces decimos sí, pero yo compro en la frutería y me llevo mis verduras a casa y me las como. Sí, pero ¿de dónde han venido esas verduras? Han venido del frutero, y el frutero a su vez del transportista, el transportista a su vez del agricultor. Somos una cadena interrelacional y cada uno de estos elementos nos aporta a nuestra experiencia un elemento central. Y el último, lo que he aprendido. Fijaos, estos 4 dimensiones son los que condicionan nuestra experiencia vital.
Lo que soy, lo que tengo, lo que me relaciono o con quién me relaciono y por último, lo que he aprendido, mi cultura, mi lenguaje, mis formas de pensamiento, etc. Y todo eso se sustenta en un elemento muy interesante que es el yo. Porque si os fijáis, al año y 5 o 6 meses dejamos de nombrar cosas y empezamos a decir yo. Fijaos que esto es importantísimo. Nosotros no nacemos con yo. No nacemos con yo. Hay un momento en nuestro desarrollo, fundamentalmente asociado al momento en que el lenguaje empieza a tomar forma, que hay en nuestra mente un cambio radical de procesos que de repente empiezan a integrar la experiencia, es decir, la experiencia horizontal, yo estoy aquí, las cosas están allí, empieza a integrarse en un bucle y empiezo a decir, las cosas están ahí y yo me relaciono con ellas, empieza a formarse el yo. Pues os preguntaréis, ¿y qué es el yo? El yo es muy importante, porque es que es el producto más elevado de nuestra evolución humana. Los animales no tienen yo. Los animales tienen una conciencia de interrelación inmediata. Huelen, sienten, ven y actúan. Pero ellos no saben que huelen. No se ven a sí mismos oliendo. Esto en psicología lo llaman metacognición. Palabrita. Si conocer algo es cognición, darme cuenta de que soy capaz de conocerlo es metacognición. ¿Y qué es mi ego? Pues mi ego es una especie de simulador de la metacognición. Por eso el ego, que es el núcleo de los procesos mentales, es como una especie de remolino de procesos mentales, se puede proyectar al futuro o se puede retraer al pasado, por medio de la memoria, etc. Entonces, el ego lo que hace es que utiliza cualquiera de los recursos mentales según lo necesita, pero es autónomo, él va por sí mismo. Y se construye utilizando los procesos mentales identificatoriamente, es decir, creando identificación. Entonces, ¿con quién se identifica lo que llamo mi ego? Con todo. Con un equipo de fútbol, con una religión, con un país, con una clase social, con un determinado tipo de trabajo, con cualquier elemento de los 4 anteriores dichos. ¿Y qué ocurre cuando el ego se identifica mucho con uno de estos elementos? Que caen en detrimento los otros. Por ejemplo, si mi ego se identifica mucho con mis posesiones materiales, poco a poco van cayendo las otras. Lo que soy, mis relaciones o mi cultura. Si hay armonía entre esos 4, entonces mi equilibrio mental, mi equilibrio saludable se sostiene. Estas interpretaciones, digamos, identificaciones, hacen que el ego actúe como un imán. Y fijaos este dato, que esto sí que es para asustar. Nosotros sostenemos mentalmente nuestra apariencia de nosotros mismos por medio de esas autoidentificaciones a través de 60.000 pensamientos diarios. Esto está medido, porque los psicólogos se pasan la vida viviendo y entonces han medido esto. ¿Cuántos pensamientos puedo tener yo más o menos de media por minuto? Más de 40 pensamientos por minuto. ¿Y en qué pensamos? En todo. Pero fundamentalmente en nosotros mismos. Fundamentalmente.
Y fijaos este otro dato. Resulta que estos pensamientos que están continuamente rumiando en nuestra mente actúan como un filtro. Es decir, en función de mis patrones voy dejando entrar o no la información que se ajuste a lo que yo me he identificado. Es decir, nuestro proceso mental de ego lo que hace es filtrar continuamente la información para afianzar la imagen que hago de mí mismo. De manera, y diréis, filtrar, pero ¿cuánta información puede haber como para filtrar? Fijaos el dato. Si medimos la información en unidades de información, como hacen los informáticos, nuestro inconsciente procesa 200.000 millones de datos de información, de unidades de información por segundo. Y nuestro consciente, 200.000 millones, que son un montón de células, no puedo hacer el cálculo, y 2.000. O sea, nuestro consciente es el 0,000 no sé cuántos ceros por ciento de lo que nosotros estamos gestionando a nivel inconsciente en este momento. Por tanto, hay una gran diferencia. Y de esa gestión, el consciente elige unos pocos. Unos pocos. Así pues, el ego, siendo un instrumento maravilloso porque nos permite realmente proyectar la realidad de una manera paralela, uno de los elementos claves del ego, no quiero entrar en ello porque es otro campo y difícil, pero solo daros un dato, uno de los elementos centrales del ego, que tienen otros animales, pero que nuestro ego lo utiliza, son las neuronas espejo, porque esas nos permiten proyectar situaciones de una manera refleja en otra parte de nuestro cerebro, de forma que somos capaces de vivirlas como si ocurrieran, aunque no hayan ocurrido, lo cual es maravilloso, lo decía antes, un gran simulador. Bien, pues veamos por qué el ego también tiene una cara B, en este caso nos hace sufrir. Y vamos a ver un dato muy importante, porque si el ego tiene por función última protegernos, evolutivamente la razón del ego es proteger, porque si yo me identifico con mi sistema, yo cuando arrime un dedo a algo que destruye mi sistema, lo quito. Es un poco reflejo del sistema, pero digamos, evolucionemos más y nos daremos cuenta que todas las cosas que hace mi ego es intentar protegerme. El anclaje de las emociones, lo veremos rápido luego, está para proteger a mi ego. Pero ¿cuál es el problema que surge? Pues que el ego interpreta la realidad. Y a veces en la interpretación de la realidad ocurre que confunde la amenaza de mi sistema, de mi persona, con su propia amenaza. De manera que lo que daña a mi ego lo interpreta como que nos daña a los dos. ¿Entendéis lo de los dos como que somos dos, no? El ego interpreta un daño al ego como un daño al sistema. Y el sistema responde como si hubiera tenido un daño. Fijaos este ejemplo. Esto ya lo veo. ¿Quién tiene razón? Es que los dos tienen razón. Pero es que cada uno tiene un punto de vista. Bueno, pues el ego muchas veces se ve en este conflicto. Entonces vamos a ver cómo el sufrimiento afecta
a este. Quería deciros una cosa, porque veo que algunos estáis haciendo fotos, o sea, podéis seguir haciendo fotos. Lo que quiero deciros es que aquellos que queráis, yo esta presentación os la paso por mail, no hay ningún problema. Podéis coger luego una tabilla donde está la página web nuestra, nos mandáis un correo y os mandamos la presentación, sin problema. Digo que, pues alguno dice, ay, es que no veo muy bien aquello, ¿no? Bueno, no os preocupéis, nos mandáis un correo y os lo. Bien. El estrés en términos generales es todo aquello que siento como una amenaza, o toda aquella situación o actividad que siento que me sobrepasa. Pero fijaos que cuando, por eso he dicho lo del ego, aquí el mono feo este que está en medio, ese es en este caso nuestro ego. Yo sé que muchos sois mucho más guapos, pero digamos que cuando tenemos mucha tensión y mucho estrés nos ponemos un poco feos con nosotros. Entonces, cuando el ego siente amenazado su sistema de identificación, actúa como si estuviera amenazado todo. Vamos a hacer ahora un mini ejercicio, si os parece. Vamos a ponernos cómodos y a cerrar un segundo los ojos. Yo voy a sacar un aparato de alta tecnología que se llama presenciómetro. Es decir, esto nos coloca totalmente en el momento presente. Y desde ahí os voy a pedir una cosita. Entonces voy a sacar mi presenciómetro y cerramos los ojos, dejamos que el sonido nos coloque en este instante y seguís mis instrucciones. Observamos primero nuestro cuerpo y si está más o menos cómodo, y si vemos que hay algo que nos molesta o que sentimos incómodo, pues reajustamos nuestra postura hasta sentirnos realmente cómodos. Durante un instante no vamos a hacer absolutamente nada. Simplemente con una actitud un poquito curiosa, como un poco científica, observamos lo que está pasando. Observa un poquito, quizás, qué sensaciones físicas tienes más claras. El asiento de la silla, el respaldo, la sensación de temperatura. ¿Qué sonidos prevalecen en tu entorno? ¿O qué sensaciones internas? Sin hacer nada, simplemente observando. Y ahora trae a tu mente un momento que recuerdes en el que has tenido una terrible sensación de estrés, de ansiedad. Y observa qué sensaciones, qué emociones estaban presentes en esa situación. Puede ser una situación en el trabajo, en cualquier sitio.
¿Qué sensaciones en tu corazón? ¿Qué sensaciones en tu cuerpo? ¿Qué emociones? Intenta simplemente visualizar ese instante recorriendo tu historia reciente. Abre lentamente los ojos. Quizás sientas un poco de alivio de que no estemos en esa situación. Y vamos a ver si algunas de las cosas que habéis sentido se parecen a estas. Por ejemplo, hemos sentido irritabilidad, miedo, nerviosismo, confusión, fluctuación grande en el estado del ánimo, por ejemplo. ¿Alguien ha sentido alguna de estas cosas? Que levante la mano. Bien. Pensamientos, por ejemplo, de temor al fracaso, de autocrítica, de dificultad para estar concentrado en ese momento, dificultad para tomar decisiones, pensamiento repetitivo. ¿Alguien se identifica con esto? Bastantes. Risa nerviosa, que no es sentido del humor. Trato brusco hacia los demás. Adicciones, es decir, si fumáis, os habéis puesto a fumar rápido. Aumento o disminución del apetito, etc. Bruxismo, ¿alguien sabe? Bruxismo es cuando uno cierra la mandíbula, ¿no? ¿Algún síntoma de esto también o no? Veo que entendéis perfectamente de qué va esta historia. Bien. Y tensión muscular, manos frías o sudorosas, insomnio, dolores de cabeza, fatiga, problemas de espalda o de cuello, problemas digestivos. ¿También habéis visto esto? ¿Sí? Y ahora levantad la mano los que en esa situación, acordaos bien, en esa situación teníais vuestra vida en peligro. Ninguno en esa situación teníais la vida en peligro. ¿Eso qué significa? Que el que estaba en peligro era vuestro ego. Y la reacción que habéis vivido es exactamente igual que si tuvierais vuestra vida en peligro. Es decir, se ha iniciado ese circuito. Ese circuito lo que hace es lanzar un bombardeo emocional con una serie de sustancias en nuestra sangre que nos ponen en total alerta ante un peligro vital. Eso, que es una reacción espontánea ante una necesidad, nosotros la hemos convertido en la reacción crónica ante cualquier situación que afecta a nuestro ego. Y esto es lo que nos lleva a un sufrimiento permanente. No ya porque te han dicho que tienes una enfermedad grave, no. Porque te han quitado el aparcamiento. Y vas a aparcar y se te ha colado uno delante y ya empiezas como si tuviera tu vida en juego. Bueno, pues esto constituye una fuente enorme de sufrimiento. Vamos a ver brevemente cómo construimos nosotros esas sensaciones. A este Felipe, se llama Felipe el que da vueltas, le tengo mucho cariño porque yo soy un negado para la informática, entonces me siento súper orgulloso de haber conseguido un cerebro que dé vueltas. Entonces, lo llevo en todas las presentaciones, me encanta. Pero bueno, también tiene su función. Este cerebro, como veis, tiene dos cositas rojas ahí en medio. Eso se llama la amígdala, que no es la de aquí, es otra más arriba, en el cerebro, la amígdala. Es el centro de nuestro cerebro que procesa
las emociones fundamentalmente del miedo y del estrés. Y es la responsable del desencadenante de toda esa reacción. Pues bien, nosotros procesamos, fijaos, la información que tenemos, nosotros no la tenemos de forma continuada, la tenemos por unas unidades mínimas que se llaman momentos cognitivos. Lo que pasa es que un momento más otro, más otro, más otro, más otro, como pasa con los fotogramas de una película, un fotograma más otro nos da la sensación de movimiento, de que van pasando cosas. Pero en realidad nuestro sistema cognitivo capta solo el momento cognitivo. Y el momento cognitivo es fruto de un proceso integrador de abajo hacia arriba. Lo primero que aparece son los estímulos, que son alteraciones psicofísico de varios tipos, que nuestro sistema las transforma en redes neuronales. Ese es el primer elemento. Posterior a ese está la sensación-percepción. Es decir, los estímulos los integramos y los convertimos ya en una sensación. Cuando yo digo, uy, he sentido algo, ahí se están juntando muchos tipos de estímulos, pero yo ya lo identifico y lo relaciono con mi cuerpo. Esa sensación-percepción pasa a un siguiente nivel, que es el de la valoración y emoción. Es decir, cuando yo me relaciono con estímulos, automáticamente les pongo una etiqueta. Me gusta, no me gusta. Tampoco es que seamos muy... tres. Básicamente dos. Me gusta, no me gusta. Y en esto somos casi como las amebas. Es decir, que si me gusta, me siento atraído, si no me gusta, lo rechazo. Ahora, esta valoración-emoción, en el caso del ser humano, si os fijáis, estos estímulos, así, estos estímulos están colocados a unos niveles, ¿veis? El estímulo está a nivel del tronco encefálico, que es por donde llegan todas las sensaciones a nuestro cuerpo. De ahí pasan a la zona del cerebro mamífero o sistema límbico. Y ahí se produce la afectación o no de la amígdala, que es la que dice, ¿me gusta o no me gusta? Hasta este punto, por eso hemos puesto aquí un iceberg, hasta este punto estamos en el límite de la conciencia. Todavía medio no nos hemos dado cuenta. De hecho, hay muchos estudios hoy día que dicen que ya aquí hemos tomado las decisiones, pero no nos hemos dado cuenta todavía. El siguiente paso, va a ser el pensamiento. Y el pensamiento no es que tenga una corona del santo. No, esto que tiene aquí arriba es la denominada red neuronal por defecto. El pensamiento no solamente analiza las cosas, sino que empieza a rumiarlas. La red neuronal por defecto es ese conjunto de pensamiento constante que no podemos parar y que se pone de manifiesto sobre todo cuando no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Cuando decimos, ¿en qué estás pensando? En nada. Pues ahí está la red neuronal por defecto. En realidad estamos pensando en un montón de cosas. Ahora veremos algún detalle más, pero bueno. Pues eso nos hace emitir un juicio. En el momento en que yo digo, esto no me gusta, digo, es que esto no puede ser, porque vamos, la otra vez, el otro día, tal, iniciamos comparaciones, juicios y sobre todo intentos de realidades o de experiencias alternativas. ¿Cuántas veces llegamos a un restaurante y nos ponen un plato y en lugar de disfrutar el plato que nos están poniendo, nos pasamos toda la comida diciendo, ¿te acuerdas de la otra vez que fuimos el otro día, que, joder, qué buenas estaban las gambas del otro día, ¿verdad? Y emites un juicio que te tapa la experiencia que estás viviendo. Bien.
pues ese juicio es el que luego comparto en la comunicación. Entonces, si os fijáis, aquí vemos claramente la estructura por medio de la cual se forma el momento cognitivo. Primero estímulo, sensación, percepción, valoración, emociones, pensamiento, juicio y comunicación. Y eso lo hago momento a momento. Cuando estoy en el plano consciente, que es la parte esta de aquí arriba, es en este punto. Pero aquí se está debatiendo lo que estoy viviendo. Y cuanto más estrés tengo y más cansado estoy, la parte inconsciente sube hacia arriba. Pero también cabe la contraria. Y fijaos, este texto de este neurocientífico, que es uno de los padres de la neurociencia moderna, pero a la vez también de la práctica de mindfulness. Se llama Francisco Varela y es un chileno que ya falleció, que fue uno de los fundadores del Mind and Life Institute, que es un instituto de diálogo precisamente entre científicos y contemplativos. Dice lo siguiente: si los componentes y circuitos neurales, nuestras redes neuronales, funcionan como agentes locales capaces de dar origen a un yo, es decir, el yo se forma por estructuras de abajo arriba, en forma emergente, de ello se deriva que este nivel global, es decir, la parte del yo, tiene acciones eficaces directas sobre los componentes que han dado lugar a él, es decir, que le han construido. Esto es muy interesante, porque si nosotros somos el fruto de una evolución que llega hasta un yo, el yo es capaz de dar la vuelta y recomponer todo el proceso que le ha formado a él. Por eso, la práctica de mindfulness, en cierto modo, es un bajar desde el consciente, desde el yo, porque tomo la decisión, y ampliar la conciencia a los terrenos profundos del inconsciente. Esto está dicho por un neurocientífico, poniéndonos como de relieve que es posible invertir ese proceso natural y espontáneo. Por tanto, intervenir. Bien, fijaos este ejemplo que nos pone de relieve la importancia. Vemos aquí, no hay que ser médico para esto, porque lo único que hay que saber es ver colores. Vemos aquí, este es el mismo cerebro visto desde tres puntos. Vemos que tiene mucho amarillo, ¿verdad? Mucho amarillo. Ese amarillo significa la red neuronal por defecto, el pensamiento loco, el pensamiento vagabundo, esa mente como de mono. Santa Teresa, ya que estamos en Toledo, Santa Teresa la llamaba la loca de la casa. Bien, aquí tenemos este cerebro, ¿vale?, con la loca de la casa. Y aquí tenemos la misma imagen de un cerebro de una persona que está haciendo una práctica de atención focalizada en meditación. ¿Qué ha pasado al amarillo? Que ha reducido, ¿no? Se ha hecho más chico. Bueno, pues ahí tenemos un caso muy simple de cómo actúa ese proceso que hemos visto que nos apuntaba Varela. En el momento que yo focalizo mi atención, sereno mi cuerpo, dejo que mi mente se pose en su estado natural, la red neuronal por defecto baja. Y es muy interesante porque la red neuronal por defecto consume el 25% de la energía de nuestro cerebro. Por tanto, estamos ahorrando. Bien, llegamos ya a qué es mindfulness. Hemos dicho mindfulness es un nuevo paradigma. La definición de arriba es que la experiencia, lo que yo vivo, ¿qué es la experiencia? Es una emergencia sucesiva, constante, de momentos cognitivos
en la conciencia estructurados por el sentido. La felicidad, decíamos antes de la psicología positiva, lo que intenta trabajar es sobre el sentido. Y otras muchas cosas. Muchas. La cultura, por ejemplo. Dar sentido a la vida. ¿Qué sentido tiene tu vida? Pues mi familia, por ejemplo. Sobre el sentido. Pero mindfulness es un paradigma diferente. Mindfulness trabaja sobre la conciencia. Por tanto, modifica la experiencia trabajando sobre la conciencia en lugar de sobre el sentido. No son incompatibles. Uno puede trabajar sobre el sentido y a la vez trabajar sobre la conciencia. Y os pongo un ejemplo. Hay muchas personas que dan sentido a su vida, por ejemplo, con la música. Supongo que a todos nos gusta la música, más o menos. Si no te gusta nada la música, o por lo menos algún tipo de música, ya es raro, ¿no? Bien. Pero, ¿y si además de dar sentido a la vida con la música, soy capaz de experimentar la música hasta sus últimas consecuencias? Se suma. Se suma. Soy capaz de no interferir con mis procesos mentales en el hecho de escuchar música. Se suma. La experiencia es mucho más intensa. En eso se basa mindfulness. Y fijaos, hemos puesto 3 elementos, olvidaos de los nombres y las cosas, pero 3 elementos muy importantes, porque cuando se habla de mindfulness, mucha gente dice atención. No toda atención es mindfulness. Entonces, para entender qué es mindfulness necesitamos 3 elementos. Es el resultado de un proceso y es una cualidad mental. Mindfulness la tiene todo el mundo que sea ser humano. Cualquier ser humano tiene esa cualidad. La cuestión es en qué medida la tiene desarrollada. Como todo ser humano tiene un cuerpo. Al menos de lo que digo, no sé si hay alguien sin cuerpo por ahí, pero en este momento todo ser humano tiene un cuerpo. Y por tanto es susceptible de desarrollarse. Obvio que habrá gente que tenga un cuerpo maravilloso para nadar y otros lo tengan pues para otras cosas. Pero lo que tenemos es susceptible de ser desarrollado, entrenado y potenciado. Todos los que estáis aquí habéis tenido experiencias mindful. Todos. La cuestión es que muchas veces ni nos hemos dado cuenta. Luego, ¿qué es el proceso de mindfulness? El entrenamiento de esa cualidad. Y es un entrenamiento que se hace con 3 cosas. En primer lugar, con la atención, pero con una atención especial. Es una atención deliberada, es decir, decido prestar atención. Es una atención momento a momento. ¿Por qué? Porque el momento cognitivo es momento a momento. Por tanto, no vale decir, presto atención así como en general. No, es ahora, en este instante, otra vez, una vez más, una vez más. Además, es prestar atención momento a momento con una actitud ecuánime y con aceptación. Es decir, no juzgo lo que está pasando. No juzgo si hace mucho calor. O sea, puede hacer calor, pero juzgarlo no hace que esté más fresco. No juzgo, a no ser que diga, hace calor y entonces voy a bajar un poco la calefacción, por ejemplo, ¿no? Pero cuando digo voy a bajar la calefacción, sigo momento a momento en el instante en que estoy haciendo eso. ¿Entendéis? El término no juzgar quiere decir la realidad es la que es. No me pongo en ¿y si fuera? No, esto es, y como esto es, actúo como corresponde, como debo. Bien. El segundo elemento, muy importante, sostener el contenido. No solamente presto atención, sino que sostengo mi atención de manera deliberada, momento a momento. Prestar atención es dirigir el foco. Sostener el contenido es mantener el foco. Y en tercer lugar, actúa la metacognición. Siendo consciente de este foco de atención,
Ahora doy un paso atrás y me doy cuenta de todo lo que está pasando mientras yo mantengo el foco. Esos tres elementos son los que constituyen la práctica del mindfulness. Así pues, ¿qué es lo que llamamos hoy movimiento mindfulness, del que habéis oído hablar casi todos cuando habéis levantado la mano? Es un encuentro de dos sistemas de interpretación de la realidad que constituyen un nuevo paradigma. Esta foto evidentemente es un símbolo. Uno de los dos arroyos es la actual investigación en neurociencia, ciencia cognitiva, filosofía cognitiva, medicina en general, psicología, es decir, las ciencias contemporáneas que se preguntan y que intervienen en el bienestar. Ese es uno de los corrientes. Y la otra corriente son las prácticas contemplativas. Y mindfulness en concreto, lo que llamamos mindfulness, sobre todo en los últimos desarrollos, utiliza especialmente, aunque no exclusiva, pero especialmente las prácticas contemplativas de origen budista porque son muy claras, estructuradas y bien definidos sus procesos, con lo cual para la ciencia son muy interesantes a la hora de intentar investigar las consecuencias y las conclusiones. Entonces, mindfulness actualmente es una síntesis de estas dos epistemologías, de estos dos sistemas de conocimiento. Por un lado, las prácticas contemplativas, que aportan los elementos prácticos, y por otro lado, las ciencias, que aportan los elementos científicos para poder investigar si esos elementos prácticos tienen o no consecuencias en nuestra vida. Pues bien, este encuentro de ciencia y de prácticas contemplativas tiene tres dimensiones. La primera es la dimensión terapéutica, es decir, los primeros que inician la práctica de mindfulness lo hacen en un contexto clínico, es decir, en hospitales, aplicando técnicas contemplativas a personas que estaban con padecimientos, fundamentalmente dolor crónico. Y ese es un ámbito en el que se puede estudiar la relación de las prácticas contemplativas con nuestro bienestar y nuestra salud. Es en el que nos vamos a centrar hoy. Pero hay dos dimensiones más que simplemente las enuncio. La segunda es la dimensión relacional, es decir, cómo cambia mi forma de relacionarme con los demás. Y la tercera es la dimensión espiritual. Esas dos no las vamos a tratar porque serían muy extensas. Bien, ¿qué aportan los estudios científicos? Aquí ya hablamos de evidencias y por eso, a ver, no os fijéis en todas esas letras pequeñas ni todos esos estudios. Están ahí simplemente porque reflejan el trabajo de la gente que ha estudiado esto. Lo importante son las conclusiones. Mindfulness y salud la podemos entender en dos dimensiones. La primera, un nivel de desarrollo, es decir, ¿qué puedo yo ganar de mi vida? No estoy enfermo, no me pasa nada, pero ¿qué puedo yo ampliar? Pues fijaos, se ha demostrado en diversos estudios que disminuye la red neuronal del yo narrativo, es decir, del run, y aumenta la dimensión experiencial. Práctica de mindfulness hace que me sienta más conectado con mi experiencia vivida y menos con mi experiencia autonarrada. Es decir, lo que yo me cuento a mí mismo de las cosas. Segundo, una mayor conciencia de la experiencia corporizada y mejora de los procesos de atención. Estoy más presente en las cosas que me están pasando momento a momento. Y soy más consciente, más vivo de cada uno de los instantes que van viviendo. Segundo. Tercero, una mayor tolerancia a la frustración,
al dolor físico y disminución de la rumiación, como hemos visto antes. Pero fijaos ese dato, la rumiación es responsable, esto es un estudio sobre accidentes de tráfico, el 47% de los accidentes estudiados posteriores al accidente, el 47% de las personas reflejan que efectivamente tenían la mente en otro sitio. Por último, mayor resiliencia y capacidad de superación ante situaciones de estrés. Nosotros no podemos evitar las situaciones de estrés, pero ¿qué es lo que ocurre cuando hemos tenido un día que decimos malo? Un ejemplo muy sencillo. Vais al trabajo, os sale todo de maravilla, fenomenal, el cliente ha respondido bien, el otro no sé qué, tal paciente, hoy he tenido, en vez de los 40 pacientes he tenido solo 18, qué suerte, que una vez y media, estoy contento y tal y cual. Pero una cosa, ha salido mal, pero mal. De estas que ha venido el jefe, te echa una bronca, parece mentira, que jodín por esta cosa y no sé qué. Cuando llegáis a casa y veis a vuestra pareja y os pregunta, ¿qué tal tu día?, ¿qué respondéis? Malo. 90% ha sido bueno, pero por una cosa mala se echa todo a perder. Es como una gota de veneno en un estanque de agua, jolín, pues se echa a perder. Bien, pues esto nos pasa a menudo. Y es porque nuestra mente se engancha en lo malo y normalmente lo rumia. Y no solo eso, la cosa pasó a las 6 de la tarde. Llegamos a casa a las 9 de la noche, o a las 12 de la mañana. Llegamos a casa a las 9 de la noche y seguimos con el rum. Porque es más, cuando ya se nos olvida, nosotros mismos no lo recordamos. Y decimos, joder, es que si no hubiera venido y ya otra vez entramos. Ese es el bucle que nos lleva a esta situación. Bien, pues fijaos en este detalle. Este detalle es muy interesante sobre las cosas que hemos visto. A ver, un momento. Es que aquí tenemos más. Fortalecimiento de emociones positivas y disminución del sesgo negativo. Esto es lo que os estaba hablando antes. El sesgo negativo quiere decir que nuestro cerebro tiene una tendencia a quedarse con lo malo y a dejar pasar lo bueno. Entonces, la práctica de mindfulness lo que hace es que equilibra el sesgo, o en parte lo invierte. Es decir, cuando hay algo bueno, lo vivo con mucha más intensidad y me lo quedo. Y lo malo, pues lo tengo que vivir también, claro, pero intento que no se me quede pegado. Es lo que llaman efecto velcro y efecto teflón. El efecto velcro quiere decir que lo malo se me pega y se queda ahí, y no hay manera. Y el efecto teflón es que llega lo bueno y se escapa, y cuando me quiero dar cuenta ya no lo tengo. Pues esta práctica invierte el sesgo. Luego, fortalecimiento del pensamiento divergente. Esto es una cosa un poco técnica, pero simplemente lo que quiere decir es que aumenta la creatividad a través del pensamiento divergente. Y por último, fortalece el sistema inmunológico. Esto es muy interesante. Y hay varios estudios en este campo, no me puedo alargar, pero incluso relacionados con pacientes de cáncer. Uno de ellos lo hemos publicado en la revista de Alcalá de Henares. Por último, aumenta el bienestar psicológico en general, una sensación de disfrutar, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Y os ponía antes esta foto, que me parece muy interesante, porque esto sí que refleja en una resonancia magnética funcional cómo procesamos nosotros el dolor con dos grupos. Uno es el grupo de meditadores inexpertos, es decir, gente que ha hecho una práctica de atención plena durante un periodo corto, 8 semanas, nada más, frente a un grupo de control que, en lugar de esta práctica, ha hecho otro tipo de práctica, por ejemplo, estar relajados, nada más. Ambos eran pacientes de dolor crónico. Y fijaos, el grupo meditador, la zona que tiene activada
en comparación con el grupo de control. ¿Eso qué significa? No significa solamente que su percepción del dolor ha disminuido, sino en muchos casos significa también que aunque sientan o perciban el dolor, ya no les afecta de una manera invalidante. Este estudio también es muy interesante en cuanto al efecto directo de esta luz. Bien, aquí tenéis otros datos ya a nivel patológico. En esto no me voy a extender porque no es mi campo. Estos datos, por si alguno estáis interesados, están publicados en este libro. A ver, tenéis que estar muy interesados, porque ya le damos el libro. Pero es el compendio de los estudios científicos de los últimos 20 años, que está publicado por un profesor español, se llama García Campayo, Javier García Campayo, psiquiatra, profesor de la Universidad de Zaragoza y responsable del máster universitario de Mindfulness en la Universidad de Zaragoza. Entonces, aquí están esos datos, mucho más ampliados obviamente, pero un detalle que creo que es interesante es ver que en el ámbito patológico hay dos campos en los cuales se han visto notables cambios, es decir, que tiene un uso terapéutico, aunque no sea en sí una terapia, tiene un uso terapéutico, que son, en el caso de la ansiedad y en el caso de la depresión recurrente. Es decir, gente que ha tenido una depresión normalmente vuelve a tenerla. Pues con práctica de mindfulness, la recurrencia a la depresión se rebaja hasta el 50%. Con lo cual es un dato bastante significativo. Bien, pues aquí tenéis un ejemplo de algunas aplicaciones específicamente terapéuticas llevadas a cabo por científicos de enorme prestigio. El primero fue John Kabat-Zinn, que fue el que inició el protocolo de 8 semanas de reducción de estrés basado en mindfulness, que es el que Ana, mi compañera y yo, con quien trabajamos. Después tenemos protocolos vinculados a la depresión, protocolos vinculados a la aceptación y compromiso, autocompasión, neuroplasticidad o trastornos límite de personalidad. Entonces estos son algunos ejemplos, tampoco voy a extender. ¿Cómo funciona Mindfulness? Y ya estamos terminando. Pues Mindfulness funciona en 3 niveles. El primer nivel es el nivel de crear o fomentar o desarrollar el estado mental. Y eso se hace por medio de un ejercicio de atención focalizada, como hemos hecho un poco antes, que vamos a hacer ahora un minutito. Atención focalizada, distracción, es normal distraerse. Cuando yo enfoco mi atención, es muy fácil que mi cerebro diga, esto ya me lo sé, no necesito seguir. Darme cuenta que estoy distraído, ese es el momento crucial. Y por último, vuelta al foco con amabilidad. Este es el núcleo base de este entrenamiento. Después, en un paso siguiente, haríamos que primero hago mi atención focalizada, no pierdo el foco, porque ya tengo un poco más de experiencia. Si lo pierdo, vuelvo otra vez al paso 1 y amplío poco a poco el foco hasta incluir toda la experiencia que vivo junto con mi foco en este instante. ¿Y qué es el foco? Bueno, el foco puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, mi respiración. Por ejemplo, una sensación. Por ejemplo, una imagen. Es mejor no tener una imagen, porque se mezcla con los pensamientos. Pero si son focos más sensoriales, mucho mejor. Bien. Siguiente paso. Bueno, a esto es a lo que llamamos prácticas formales de mindfulness. El siguiente paso es el nivel del hábito. Y el nivel del hábito lo que nos muestra es, primero, que extiendo ese estado mental que he ido generando, lo extiendo a toda mi vida, momento a momento, a lo que esté haciendo. Sostengo ese estado mental resultante, reconozco los distractores, me doy cuenta de qué cosa me está sacando de ese estado,
Y por último, hago mecanismos y estrategias aliadas para volver a ese estado. Es decir, lo que hago es extrapolar el ejercicio en quietud, lo extrapolo al resto del día en un bucle constante de darme cuenta, volver, darme cuenta, volver. Y a eso lo llamamos prácticas informales. ¿Cuáles son los mecanismos y estrategias? Pues cosas que yo haga día a día, que las hago de una manera distinta. Por ejemplo, doblar el pijama. Pues en vez de hacer una pelota y tirarlo debajo de la almohada y salir zumbando, aprovecho el hecho ese para hacerlo de una manera consciente. Y me hago un pequeño ritual, de manera que de esa manera me ato a la atención en ese pequeño detalle que tengo que hacer todos los días. O al lavarme los dientes, o al darme una ducha, a lo largo del día. O me dejo una frase que me sirva para bajar al momento presente, como por ejemplo, ahora estoy, puntos suspensivos, y relleno. Ahora estoy dando una charla. Ahora estoy abanicándome, porque hace calor. Ahora estoy, para estar en ese estado. Y por último, el nivel del rasgo. El nivel del rasgo, a esto lo llamamos prácticas informales, y el nivel del rasgo lo que hace es que me permite hacer que este hábito sostenido llegue a cambiar mi propia estructura cerebral, haciendo que no haya diferencia ya entre una práctica formal y una práctica informal, sino que la incluyo en el día a día, momento a momento, de manera constante. Normalmente esto requiere de un entrenamiento y de un tiempo, pero la clave es que voy pasando del modo, o sea, asentándome en el modo ser y voy dejando el modo hacer. ¿Qué es la diferencia? Pues que en el modo hacer yo estoy separado de lo que está pasando. Yo estoy aquí y me estoy proyectando en algo que va a venir después. Y me gusta o no me gusta. Ese es el modo hacer. En cambio, el modo ser es, esté donde esté, estoy en lo que estoy. Y estoy sí. Vamos a poner ya unos ejemplos y terminamos. ¿En qué consiste propiamente la práctica? Pues fijaos, la práctica principal, esta es una buena noticia, consiste en no hacer nada. Pero cuidado, que nos ponemos muy nerviosos cuando no hacemos nada. Nos ponemos súper nerviosos. Así que vamos a hacer una experiencia. ¿Qué ocurre si yo no hago nada? ¿Vale? Entonces, os propongo ahora una práctica formal de mindfulness de no hacer nada. Es decir, de quietud, porque tenemos dos formas de practicar, en quietud y en movimiento, porque nuestra vida es así, es el modo ser, quietud, o el modo estar siendo, porque en realidad los dos son verdad, somos y estamos siendo a la vez. Bien, pues hagamos ahora una pequeña práctica de unos minutos. Y esta vez sí que os voy a invitar un poquito más a ser más conscientes de vuestro cuerpo. Entonces, intentad en la medida de lo posible que vuestra espalda esté recta. Intentad. Entonces, ayuda a poner el trasero bien pegado a la parte de atrás del respaldo, eso ayuda, bien pegado, y luego levanto tranquilamente la columna, observo si mis pies están los dos paralelos y asentados en el suelo, y lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos y observar qué me dice esta postura. Si yo tuviera que decir ahora qué sensación me da esta postura, te voy a invitar a que la vayas corrigiendo poco a poco, porque a lo mejor puede que esta postura te dé una sensación como de, joder, parezco aquí el juez de la sala. Bueno, pues te voy a invitar a que poco a poco, porque el cuerpo habla, poco a poco tu postura vaya buscando un
una expresión en la que te sientas simplemente en equilibrio. Para ello puedes moverte derecha, izquierda, adelante, atrás, buscando una sensación de equilibrio, de conexión de tu coronilla con tu coxis, como si hubiera una especie de hilo que conecta. Equilibrio. Y la otra sensación que te invito es de apertura, como diciendo, aquí estoy, de apertura. Una vez que llegues a tener esas dos sensaciones en tu postura, simplemente no hagas absolutamente nada. Durante unos segundos, solo observa lo que está ocurriendo en ti y fuera de ti. Y ahora dirige tu atención como si fuera un zoom a las sensaciones de tu respiración, donde observas, sientes tu respiración. Observa si tu respiración es profunda o es corta, si está en la zona del pecho o si está más bien en la zona del abdomen, relajadamente, si tiendes como a dormirte o si estás tenso o tensa. Simplemente obsérvalo como si fueras un investigador, investigándote a ti mismo, a ti misma. Y como si te apoyaras en tu respiración, ahora relaja completamente todo el cuerpo, pero sin alterar tu postura. Es como si aflojaras el cuerpo, como si se convirtiera en un cuerpo de goma espuma, dejando solo el eje de tu respiración de apoyo. Si observas que en un momento determinado has perdido la atención y te encuentras pensando en algo de ayer o algo de mañana o cualquier otra cosa, alégrate por haberte dado cuenta y con mucha delicadeza vuelve otra vez a fijar tu atención en tu foco, de manera que esa respiración se convierta como en un ancla. De nuevo, desde el apoyo en tu respiración, vuelve a distensar tu cuerpo y a dejar que sea como de goma espuma, pero sin perder la postura. Y por último, repasa ahora todas las sensaciones en tu cuerpo, empezando por la planta de los pies, que están apoyadas en el suelo, los
tobillos, las rodillas, los glúteos apoyados en la silla. Si tienes apoyo en el respaldo, o si no, tu cabeza que está naturalmente apoyada y ligeramente caída hacia el pecho. Y siente tu cuerpo como una totalidad en la que estás plenamente presente en todos y cada uno de los recovecos de tu cuerpo. Toma una respiración profunda y cuando sientas puedes ir abriendo los ojos tranquilamente y observando cómo te sientes en este momento. Como hemos visto, hemos hecho conciencia del cuerpo inmóvil, importancia de la postura, importancia de la respiración, y no hemos entrado en los contenidos mentales. Hemos hecho una pequeña aproximación, pero esta sería la experiencia de quietud, de ser. ¿Cuál es la otra práctica? Pues la otra práctica, bueno, esto es muy importante. He dicho que cuando uno se pierde, que es muy probable que os haya pasado, una vez en un grupo de práctica de mindfulness pregunté, bueno, ¿habéis tenido muchas distracciones? Sí, en general muchas distracciones. Y una persona me dijo, no, yo no. Ah, no. Yo una nada más. Es decir, una que ha durado 20 minutos. Bien, es mejor tener muchas, por lo menos darnos cuenta. Bien. Cuando nos damos cuenta, entonces tenemos que actuar con una aceptación amorosa y acogedora de nosotros mismos. No juzgarnos, no decir, vaya desastre, joder, ya estoy. Mira, fíjate, ni 3 segundos he estado ahí yo en la respiración, es que ya se me ha ido la cabeza. No. Nuestra mente es como un... Bueno, no os lo voy a decir, mejor os lo enseño. Esta es nuestra mente. No, espera, esta. Ahora veremos. Esta es nuestra mente. Esta es nuestra mente. Es igual que un cachorrito travieso, que se come las cortinas, que no para, que va para aquí, que va para allá. Pero no le podemos regañar. No podemos. Tenemos que tener ternura, compasión, cariño y decir, venga, vamos otra vez. Bueno, pues eso. Aceptación amorosa y acogedora. La segunda es esta. La segunda es el movimiento. Y en esta lo que tenemos, y es muy importante, es que hacemos algo parecido. Sí. Es estar siendo, estar en movimiento. Y aquí tenemos conciencia de mi cuerpo, pero ahora en movimiento. Es decir, soy consciente del proceso y la transición. Experiencia del cuerpo como un todo. Y a su vez, proceso de desautomatización. Esto es muy importante. Soy consciente de mi experiencia presente, momento a momento. ¿Qué es la desautomatización? Pues la consecuencia de aumentar la conciencia en lo que estoy haciendo. Normalmente nuestro cerebro tiende a incorporar de modo automático las acciones. ¿Os acordáis cómo conducíais cuando sacabais el carnet? Que mirabais la palanca de cambio, ¿sabéis si estaba a la derecha o a la izquierda? Y que decíais 1, 2 y 3, ahora va el embrague con la palanca de cambio, etc. Ahora no es así. Está todo automatizado y esto es un buen ejercicio de nuestro sistema cognitivo, porque ahora, pero también tiene un problema, y el proceso de mindfulness lo que hace es que mi conciencia pueda estar presente en lo automático sin que interfiera en ello.
soy consciente de que en este momento estoy actuando en automático. Y ese es el proceso de desautomatización. Bien. Voy a terminar con esta frase. Bueno, primero con esta imagen, que es muy importante. La conciencia de movimiento es como volver a ser niños. Como actuar físicamente consciente de cada movimiento que estoy haciendo. Y eso se realiza en los ejercicios de práctica formal, conciencia dinámica corporal. ¿Vale? Voy a terminar con esta frase. Bueno, una cosa que os quería decir. Si os han gustado los ejercicios, si queréis practicarlos, si queréis probar, Ana, mi pareja y yo vamos a dar un curso de 4 horas en un centro de yoga aquí en Toledo dentro de 2 fines de semana, es decir, el día 16 de marzo. Esto es el spot publicitario, no sé si os queda. Bien, pues ahí hay unas octavillas donde están todos los datos. Si os interesa, si queréis dedicar 4 horas a este tipo de ejercicio, pues ahí lo tenéis, os apuntáis y ya está. Bien, quería deciros, voy a terminar con esta frase. Es una frase de Jon Kabat-Zinn, que fue el fundador de todo este movimiento, y que nos dice en realidad en qué consiste toda esta dinámica integrada. Él dice lo siguiente: se trata de descansar, fijaos la primera palabra, descansar en la conciencia presente, lo que implica entregarnos a todos nuestros sentidos. 7. Manteniendo al mismo tiempo el contacto con el paisaje interior y exterior como una totalidad, permaneciendo también en contacto con el despliegue de la vida que nos permite encontrarnos a nosotros mismos en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, esa metaconsciencia, esa experiencia del ser, no de manera cortada, aislada, sino en cualquier circunstancia y constancia en la vida. Este es el libro La presencia de la atención plena de Jon Kabat-Zinn. Pues muchas gracias por vuestra paciencia. ¿Habéis aguantado?